en la... Ya, entonces comenzamos con un nuevo tema en física. Aquí les estoy compartiendo la presentación. Voy a poner modo presentación. Así que comencemos. Voy a abrir el chat para estar atenta a sus comentarios. Pero de todas maneras, bueno, si quieren comentar algo por micrófono, háganlo. Y si les da vergüenza, bueno, por el chat, ¿sí? Entonces comencemos con un nuevo tema. Aquí en la PAES, el tema de mecánica ahora es más livianito, porque antes entraba todo lo que es cinemática, las fórmulas de movimiento, los gráficos, etcétera. Pero ahora se reduce a los siguientes temas. ¿Qué vamos a cubrir en mecánica? Vamos a cubrir las leyes de Newton en cuerpos que se desplazan con velocidad constante y también estas leyes en cuerpos que se desplazan con aceleración constante, ¿ya? Y por lo tanto velocidad variable, ¿sí? Pero aceleración constante. También vamos a estudiar qué es un diagrama de cuerpo libre, vamos a ver tipos de fuerza, la fuerza elástica, la normal, la tensión, el peso. Ya vamos a ver los diferentes tipos de fuerza, los más comunes, ¿sí? Y que entran en la prueba, por supuesto. También vamos a ver fuerza elástica, que corresponde a la ley de Hooke, y también la explicación de qué es la fuerza elástica en términos cualitativos también, ¿ya? A qué hace referencia a este tipo de fuerza. También vamos a ver fuerza de roce en mecánica. Vamos a ver fuerza de roce estático y cinético. Vamos a ver la diferencia entre estos dos. Y también vamos a hablar un poquito de la fuerza de roce con el aire. ¿Sí? También, aquí punta aparte, porque hasta acá son los temas de los que dan la prueba de ciencias en cualquier especialidad, o sea, si da biología, química, física, sí o sí entra hasta lo que mencioné hasta aquí. Solo para los que dan el diferenciado de física, entra los efectos de la presión en sólidos, líquidos y gases de manera cualitativa, ¿ya? Ese tema sería solo para los que dan el diferenciado de física. Hoy día no vamos a alcanzar a cubrir todo, vamos a hacer clases hasta 5 para las 9, ya va a ser un poquito cortita la clase de hoy, pero vamos a tratar de cubrir lo más posible. Entonces, este es el nuevo temario de la prueba PAES, es diferente al de la PDT, ojo ahí, y bueno, esos serían los contenidos que entran en mecánica. Entonces, comencemos estudiando o recordando, mejor dicho, el concepto de fuerza. Ya, recordar que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos, o sea, no puede hablar de fuerza uno cuando hay un cuerpo solito. Ya, imagínense, no sé, aislado en el espacio, no tiene sentido hablar de fuerza, ¿sí? Siempre que yo hablo de fuerza, tiene que haber dos o más cuerpos o dos o más partículas, ¿sí? O dos o más cosas que van a interactuar entre sí por medio de la fuerza, ¿sí? Entonces, nunca las fuerzas actúan en solitario, siempre son una interacción entre dos cuerpos y además es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir que sea una magnitud vectorial? Recordar que esto significa que tiene módulo, dirección y sentido. Sí, eso significa que sea una magnitud vectorial. Piensa en los efectos que tiene la fuerza. Si uno tiene un frasquito acá y aplica una fuerza en esta dirección y sentido, el efecto es diferente a que si yo aplico la fuerza en sentido diferente. ¿Sí? En un caso, el frasquito se mueve hacia allá y en el otro caso se mueve hacia el otro lado.
Entonces, como el efecto es diferente, sí importa la dirección y el sentido. Entonces, podemos afirmar que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? No escalar. Y además se mide en Newton. La unidad de medida es el Newton, ¿sí? Y bueno, hay varios tipos de fuerza que los vamos a ver con detalle a lo largo de esta clase. Son la fuerza normal, la tensión, la fuerza de roce. Esas serían las fuerzas de contacto como más típicas. Y también hay fuerzas a distancia, que la fuerza a distancia que entra en la prueba es la fuerza peso. ¿Ya? Hay otras fuerzas a distancia como em, la fuerza magnética, por ejemplo, también es a distancia. No es necesario un contacto para que actúe esta fuerza, puede actuar a distancia, pero en la prueba solo entra la fuerza peso como fuerza a distancia, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. Si no, seguimos. ¿Cuáles son los efectos de las fuerzas? Hay dos. El cambio en la forma de los objetos y el cambio en el movimiento de los objetos. Esos son los dos principales efectos de la fuerza. Ya piense que si aplica una fuerza sobre un objeto, no sé, sobre esta hojita, o se mueve, ahí, se mueve, o cambia la forma. Ya si yo aplico la fuerza así, en ese caso, cambia la forma del objeto. Entonces ahí tenemos los dos efectos de las fuerzas, perdón, el cambio en la forma y el cambio en el movimiento. Y ojo que puede pasar que no solo cambie la velocidad, o sea, de ir más rápido o ir cada vez más lento, también puede ser que cambie la dirección, ¿sí? Entonces, eso, recordar que velocidad abarca módulo, dirección y sentido. Entonces, si hay un cambio en la dirección o el sentido, quiere decir que está actuando una fuerza, ¿sí? Entonces, siempre que haya cambio en la forma o cambio en el movimiento de los objetos, es debido a una fuerza. Ahora, estudiemos el concepto de fuerza neta. Aquí, ¿qué es la fuerza neta? Bueno, la fuerza neta es la suma vectorial. Ojo, acá destacamos, si está tomando apuntes, destaque, vectorial, ¿sí? Aquí destacado, vectorial. Es la suma vectorial y como es la suma vectorial, me tengo que fijar en la dirección y en el sentido. No puedo sumar cosas que estén en direcciones diferentes, ¿sí? Entonces, ojo que es la suma vectorial de todas las fuerzas, o sea, considerar módulo, dirección y sentido. Y bueno, acá para el cálculo de la fuerza neta y para describir cualquier movimiento, usamos un sistema de referencia. ¿Ya se acuerdan? Puede ser el eje X o em, el plano cartesiano, o sea, sumamos el eje Y, o puede ser tridimensional, como sea, siempre vamos a hacer uso de un sistema de referencia. ¿Y qué características tiene que tener ese sistema de referencia? Tiene que ser coherente y conveniente. ¿A qué se refiere con coherente? De que si usted en un ejercicio define un sistema de referencia, tiene que ser fiel a él hasta el final, ¿ya? Hasta que termine el ejercicio, usa el sistema de referencia que eligió. A eso se refiere con coherente. ¿Y qué es conveniente? Bueno, usted tiene que elegir el sistema de referencia de modo que sea conveniente para usted. O sea, si yo tengo dos fuerzas, por ejemplo, supongamos una fuerza para allá y otra fuerza para acá. Sí, imaginemos que
Sobre un cuerpo actúan esas dos fuerzas. Yo podría definir mi sistema de referencia, lo voy a dibujar con azul. Yo podría definirlo así, para allá el eje X, para allá el eje Y. Pero ¿qué pasa? No es conveniente, porque esta fuerza tendría una componente en el eje X, otra en el eje Y lo mismo con la otra fuerza. Entonces, claro, yo podría usar ese sistema de referencia, pero no me conviene. ¿Qué me conviene hacer? Usar un sistema de referencia que esté a lo largo de la dirección de estas dos fuerzas. Entonces ahí estas fuerzas van a estar a lo largo de solo un eje, a lo largo del eje X. Sí, esta me quedaría positiva y esta fuerza tendría un signo negativo. ¿Sí? Entonces si las quiero sumar, no sé, supongamos que esta vale 50 y esta 40. La fuerza neta sería 50 positivo menos 40 sería igual a 10. ¿Sí? Ese sería el módulo de la fuerza neta. Sí, entonces, resumen, tengo que usar un sistema de referencia, tiene que ser coherente, eh, o sea, no cambiarlo a mitad del ejercicio, y también tiene que ser conveniente, ¿sí? O sea, eh, según cómo estén las fuerzas, yo decido hacia dónde oriento mi sistema de referencia. Y la idea es que quede lo más conveniente posible, ¿sí? Seguimos entonces. Aquí vamos a pasar a estudiar las leyes de Newton, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Ninguna? Ya, entonces, ay, se me escondió el chat acá. Ya, ninguna duda. Hola Mary, sí, ahí caché que llegó, bienvenida. Estamos hablando de nuevo tema, de el eje de mecánica, ¿sí? Pasó mucho antes. Hoy, ¿a qué se refiere? Pasó mucho antes. Ah, a la duda. Ah, contenido. Ya entendí la pregunta. No, solo pasamos, tururú, o sea, vimos como el temario de la PAES, que es diferente al de la PDT. Vimos el concepto de fuerza, ¿sí? Que es una interacción, es vectorial, se mide en Newton. Hay varios tipos de fuerza, que los vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Que los efectos de la fuerza pueden ser cambio en la forma o cambio en el movimiento de los objetos. Vimos el concepto de fuerza neta, que es la suma vectorial de todas las fuerzas, y ahora estábamos viendo el uso del sistema de referencia, que la idea es que sea coherente, o sea, usted elija un sistema de referencia y hasta terminar el ejercicio se quede con él, y conveniente, ¿sí? O sea, según las fuerzas que yo tenga, elijo mi sistema de referencia. Ese es un resumen así nomás. Veamos las leyes de la dinámica ahora, más conocidas como leyes de Newton. Bueno, ¿cuáles son estas leyes de la dinámica? Comencemos con la primera ley y para esto pensemos el siguiente experimento. Piensen en un disquito, bueno, ahí hay un disco, que se hace esto. Yo aplico una pequeña fuerza y esto se mueve, ¿sí? Recorre cierta distancia. Ahora, pensemos que voy a aplicar la misma fuerza, pero ahora voy a usar una superficie más lisa, ¿sí? Entonces, aplico la fuerza y ¿qué pasa? Este disquito, bueno, en la imagen aparece un disquito, aquí estoy usando un frasco. Este frasco se desplaza más, se desplaza a una distancia mayor. Ahora, imaginen que yo pongo aceite acá y empujo el disquito. ¿Qué va a pasar? Se va a desplazar una distancia aún mayor. ¿Qué estoy haciendo?
al cambiar la superficie, al hacerla más lisa, estoy disminuyendo la fuerza de roce, ¿cierto? Entonces, piensen, ¿qué pasaría si yo eliminara totalmente la fuerza de roce? O sea, fuerza de roce igual a cero entre el disquito y la superficie. ¿Qué pasaría? Los leo en el chat. ¿Qué pasaría si elimináramos el roce? Piensen que en una superficie rugosa se desplaza un poquito. Después, más lisita, se mueve más. Más lisita, se mueve más. Si disminuyo más el roce, se va a mover más. Entonces, muy bien, Julie, muy bien, Fer. Acá, ¿qué pasaría si eliminamos totalmente el roce? El cuerpo se movería y se seguiría moviendo, porque nada lo detendría. Sí, entonces, súper. Eso pasaría. Y claro, antes no se sabía eso. Se pensaba de que no, el cuerpo, lo natural es que se detenga. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice la experiencia en el día a día. O sea, si uno anda en patineta, uno tiene que impulsarse constantemente porque si no, se detiene, ¿sí? Pierde la energía. ¿Y por qué? Porque existe la fuerza de roce. Si pudiéramos eliminar la fuerza de roce, nos daríamos un impulso y nos moveríamos eternamente. A menos que chocáramos con algo, ¿sí? O a menos que alguna fuerza nos detuviera, ¿sí? Entonces, esta idea de que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, este va a seguir moviéndose, o sea, va a perpetuar su estado de movimiento, es la primera ley de la dinámica, también llamada ley de inercia. Sí, aquí está el enunciado de la ley de inercia. Un cuerpo sobre el cual no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero en caso de que esté quieto, y aceleración cero. ¿Sí? Entonces, un cuerpo sobre el que no actúa eh, una fuerza neta distinta de cero, eh, cambiaría su estado de movimiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa eh, si la fuerza neta sobre el objeto es cero? Ahí pasaría esto de que perpetúa su estado de movimiento. En palabras simples, si está quieto, sigue quieto. Si se está moviendo, se sigue moviendo. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de inercia, la primera ley de la dinámica, también llamada primera ley de Newton. ¿Sí? Bueno, acá, ojo, se debe considerar la fuerza neta. ¿Sí? O sea, si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, este va a perpetuar su estado de movimiento. ¿Sí? O sea, se va a seguir moviendo o va a seguir a velocidad constante. ¿Sí? Si algo se está moviendo a velocidad constante, sabemos que su fuerza neta es cero, pero no quiere decir que no actúen fuerzas, ¿sí? Solo que la suma de todas las fuerzas me da cero, ¿sí? La suma vectorial de todas las fuerzas me está dando cero. Así que ojo ahí, no quiere decir que no actúen fuerzas, sino que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Nos vamos a ir a la tercera ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de la dinámica, también conocida como ley de acción y reacción. Nos dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro B, entonces este último, B, ejercerá sobre A una fuerza de igual magnitud y en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Sí? O sea, si este cuerpo ejerce una fuerza sobre este cuerpo, a la misma vez, este cuerpo va a ejercer una fuerza sobre el primero.
¿sí? Y esto tiene estrecha relación con la definición de fuerza. Recuerden que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Entonces, si este empuja a este empuja al otro, ¿sí? Es una interacción. No puede ser que este empuje a este y ya. No. Si este ejerce una fuerza sobre este también está ejerciendo una fuerza sobre el otro, ¿sí? Una fuerza, recuerden, nunca actúa en solitario. Siempre van de a pares. Eso nos dice la ley de acción y reacción. Y como dice acá en la lámina, las fuerzas de acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos diferentes. O sea, este está ejerciendo una fuerza sobre este y este está ejerciendo una fuerza sobre el otro. ¿Por qué anotamos esto? Porque los estudiantes se suelen confundir. Dicen, una es para allá, otra es para allá, tienen misma dirección, mismo módulo, pero distinto sentido. Entonces se anulan. Sí, no sé, 20 menos 20 es 0. Pero no, estas fuerzas no se anulan. ¿Por qué? Porque actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Sí? Así que ojo ahí, las fuerzas de acción y reacción no se anulan. Puede que sí, puede que no, pero entre sí no se van a anular jamás. ¿Sí? Puede que se anulen con otras fuerzas, pero entre sí las fuerzas de acción y reacción jamás se anulan porque actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces van a estar en diagramas de cuerpo libre diferentes. ¿Qué nos dice la segunda ley de la dinámica? Nos dice que, nos dice cuál es la relación entre la fuerza y la aceleración. ¿Sí? Acá conversémoslo por parte. Primero, analicemos la relación entre fuerza y aceleración. Si sobre un frasquito, aquí, aplico una fuerza pequeñita, el frasquito va a acelerar poquito, ¿cierto? O sea, la magnitud de la aceleración va a ser baja. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza que actúa sobre el frasco aumenta? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, muy bien. Súper bien, Fer, súper bien, Julie. Aumenta. Entonces, si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. O sea, son directamente proporcionales. Y la constante de proporcionalidad es igual a la masa. ¿Sí? Y ojo que son directamente proporcionales. O sea, si la fuerza aumenta al doble, la aceleración también aumenta al doble. ¿Sí? Entonces, si me preguntan en la prueba, se ejerce una fuerza sobre un cuerpo de masa m, ¿qué pasa con la aceleración? Al triplicar la fuerza, bueno, ustedes de inmediato, se triplica. ¿Sí? Si se triplica la fuerza, se triplica la aceleración. Si la fuerza disminuye a la mitad, la aceleración disminuye a la mitad. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. No es solamente que si uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja. Es más allá que eso. O sea, si uno aumenta 10 veces, el otro también aumenta 10 veces. ¿Sí? Son directamente proporcionales. Y eso se resume en esta expresión. Fíjense que si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. ¿Sí? Esta es una forma de verlo. Lo otro es despejar la masa de acá. Entonces me queda F dividido A, fuerza dividido aceleración. Entonces si aumento uno, el otro también tiene que aumentar para que esta división permanezca constante. ¿Sí? O sea, si mantengo constante la masa, o sea, ejerzo la fuerza sobre el mismo objeto, a mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Sí? Pasemos a ver la relación entre fuerza y masa. ¿Cuál es la relación entre fuerza y masa? Pensémoslo. Piensen que ejerzo
una fuerza sobre un objeto pequeñito. Sí, aquí. Y yo quiero que adquiera determinada aceleración. ¿Sí? Esa aceleración. ¿Qué pasa si sobre un cuerpo más grande, o sea, aquí con mayor masa, yo quiero que experimente la misma aceleración? ¿Cómo tiene que ser la fuerza que yo aplico? ¿Más grande o más pequeña? Mayor, muy bien. Entonces, si yo quiero que dos cuerpos, uno pequeñito y uno grande, experimenten la misma aceleración, al cuerpo pequeño aplico una fuerza pequeña, al cuerpo grande aplico una fuerza grande. ¿Sí? Por lo tanto, fuerza y, fuerza y masa son directamente proporcionales. O sea, si la masa aumenta 3 veces, yo tengo que aumentar la fuerza 3 veces para mantener la misma aceleración. ¿Sí? Si la masa disminuye a la mitad, yo tengo que disminuir la fuerza a la mitad para que un cuerpo experimente la misma aceleración. Eso quiere decir que sean directamente proporcionales. Ahora, por último, veamos la relación entre masa y aceleración. Pensemos que mantengo la fuerza que aplico constante. Entonces, piensen, aplico una fuerza, no sé, de 1 newton sobre un cuerpo pequeñito, experimenta determinada aceleración, ¿sí? Ahora, si yo aplico la misma fuerza sobre un cuerpo más grande, la aceleración que experimenta es más grande o más pequeña. Repito la experiencia acá. Y la misma fuerza acá, ¡ay! Menor, ¿cierto? Muy bien, súper bien en el chat. Muy bien, Fer. Sí, es menor. Entonces, fíjense que en este caso, si mantengo la fuerza constante y aplico una determinada fuerza a una masa, adquiere determinada aceleración. Ahora, si la masa es el doble, la aceleración no aumenta al doble, va a disminuir y específicamente va a disminuir a la mitad. Eso quiere decir que sean inversamente proporcionales. No solo que si uno sube el otro baja, si uno baja el otro sube, sino que lo hacen como en la misma proporción. Sí, pero al revés. Sí, o sea, si la masa aumenta al doble, la aceleración disminuye a la mitad. Si la masa disminuye 10 veces, la aceleración aumenta 10 veces. ¿Sí? Entonces, en este caso, masa y aceleración son inversamente proporcionales. Todas estas experiencias que podemos observar en nuestra vida cotidiana se resumen en la segunda ley de la dinámica, en este famoso F igual M por A. Y ojo, acá SF, acá lo voy a hacer bien marcado, es la fuerza neta, ¿sí? O sea, la fuerza, la suma vectorial de todas las fuerzas. Ya, a eso se refiere con que es la fuerza neta. La fuerza neta, o sea, la suma vectorial de todas las fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración, no cualquier fuerza. En la prueba existe la tentación de ver una fuerza, ver una masa, reemplazo en esta fórmula y encuentro la aceleración. O llegan y reemplazan, pero tienen que tener cuidado. Esa fuerza es la fuerza neta, o sea, la suma vectorial de todas las fuerzas. Así que ojo ahí, es la suma vectorial de todas las fuerzas. Bueno, aquí está el enunciado de la segunda ley de la dinámica. Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, éste acelera. La dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Ya, eso es lo que nos dice
esta segunda ley de la dinámica. No sé si hay dudas hasta acá. ¿Ninguna? Ya estamos avanzando súper rápido, como avión. Así que seguimos. Ya, todo bien, dicen, todo súper perfecto. Entonces, sigamos ahora con los tipos de fuerza. Ya, recuerden que al inicio dijimos que hay dos tipos de fuerza, de contacto y a distancia. Ahora las vamos a ver en detalle. Primero, nuestra famosa fuerza a distancia que entra en la PA es la fuerza peso. Eh, ¿Por qué existe esta fuerza peso? ¿Por qué sobre nosotros actúa la fuerza peso? Bueno, actúa porque estamos cerca del planeta Tierra. Entonces, el planeta Tierra tiene masa, nosotros tenemos masa, entonces hay fuerza peso. ¿Sí? La Tierra nos atrae hacia ella y por la ley de acción y reacción, nosotros atraemos a la Tierra. ¿Sí? O sea, em, la Tierra nos atrae, nosotros atraemos a la Tierra. ¿Sí? Se produce una interacción entre las masas. ¿Sí? O sea, entre mi masa y la masa del planeta Tierra. Por eso, eh, por eso existe esta fuerza peso. ¿Ya? Eh, bueno, ya ha cambiado un poquito el conocimiento respecto de esto. Sabemos que la masa deforma el espacio-tiempo, pero para efectos prácticos de la prueba, fuerza-peso siempre que haya masa. ¿Sí? O sea, si hay masa, estas masas se atraen entre sí. ¿Qué pasa? Que si son masas chiquititas, es despreciable, es casi cero. ¿Sí? O sea, si yo veo el efecto del peso de este frasquito sobre este frasquito, veo que no va a pasar nada. Sí, este frasquito no es evidente que está atrayendo hacia sí a este frasquito. Sí, vemos que no pasa nada. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque las masas son muy chiquititas y esta fuerza-peso es proporcional a las masas de estos cuerpos involucrados. Por lo tanto, siempre que hayan cuerpos grandes, va a ser evidente esta fuerza-peso porque va a ser evidente la aceleración que experimentan los cuerpos más pequeños alrededor de estos. Bueno, los cuerpos más grandes también, ¿sí? Como en el caso de los planetas que giran alrededor del Sol. Entonces, a esa escala es evidente el efecto de la fuerza-peso, ¿sí? A escala pequeñita no, es casi cero, ¿sí? Pero ojo que siempre que haya masa, hay fuerza de atracción gravitacional, o sea, debería existir la fuerza-peso, ¿sí? Bueno, aquí un poquito de la ley de gravitación universal de Newton. La fuerza gravitacional es proporcional a las masas, directamente proporcional a las masas, y a su vez es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto de el cuadrado de la distancia? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, quiere decir que, por ejemplo, si tengo dos planetas a cierta distancia y la fuerza de atracción gravitacional es F, si yo alejo a una distancia el doble de la distancia inicial, ¿qué va a pasar con la fuerza? Va a ser más chiquitita, ¿sí? Porque distancia y fuerza son inversamente proporcionales, pero no va a ser la mitad de fuerza. Como hay un cuadrado ahí, sería 2 elevado a 2, 4, un cuarto de la fuerza, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Siempre piense que si uno sube, el otro baja, pero si uno sube, no sé, x, el otro baja en x cuadrado. ¿Sí? Si uno baja en x, el otro sube en x cuadrado. ¿Sí? Entonces, si uno aumenta 3 veces,
la fuerza va a disminuir 9 veces. O sea, 3 elevado a 2, 3 por 3, 9 veces. ¿Sí? Bueno, eso respecto de la ley de gravitación universal. Siempre que haya masa va a existir. Eso. Pasemos a la fuerza elástica. La fuerza elástica, ay, aquí voy a poner pausa a la grabación porque me necesito poner unas gotas. Ay, necesito poner pausa. Ya, luego de esta pausa, seguimos con la fuerza elástica. Ay, se me perdió el chat. Aquí está. Ya, súper. Todo bien entonces. La fuerza elástica aparece siempre que hayan elásticos, resortes, en general cosas que se estiran y que al dejar de ejercer una fuerza sobre ellos, vuelvan a la forma original. Ya ahí aparece fuerza elástica. También sería, por ejemplo, en el caso de las pelotas, que uno no lo ve, pero cuando chocan con el suelo, se deforman y después de esa deformación vuelven a su forma original y salen hacia arriba, o sea, rebotan, ¿sí? Rebotan gracias a la fuerza elástica, ¿sí? Gracias a que se deforman y después vuelven a la forma original, ¿sí? Entonces, siempre que haya algo que se deforme y que vuelva a su forma original, va a estar presente la fuerza elástica. Aquí aparece la ley de Hooke y este caballero estudió la relación entre cuánto se deforma un objeto y la fuerza elástica, ¿sí? Entonces, veamos cómo este caballero llegó a que hay una relación entre la deformación del cuerpo y la magnitud de esta fuerza elástica. ¿Qué hizo él? A un resortito colgó diferentes masas. No sé, supongamos que puso una masa de 10 gramos. Luego midió cuánto se estiró el resorte. Después puso una masa de 20 gramos y midió cuánto se estiró el resorte. Después juntó estas dos masitas y estas masitas sumaban 30 gramos, como se ve en la imagen. Y midió nuevamente cuánto se estiró en este caso el resorte. Entonces así fue colgando masitas y midiendo cuánto se deformaba el resorte para cada una de estas masitas. Y después graficó estos resultados y se dio cuenta que mientras mayor era el peso de las masitas, mayor era la deformación del resorte. Entonces, ¿qué concluimos de acá? Fuerza y deformación son directamente proporcionales. O sea, si uno sube, el otro también sube, pero no solo eso. Recuerden que si uno aumenta el doble, el otro también aumenta el doble. Si uno disminuye al triple, el otro también disminuye al triple. Eso quiere decir que sean directamente proporcionales. Y eso lo resumió en la ley de Hooke, ya que esta ley se cumple para varios materiales, ya en general, en resortes, bajo ciertas condiciones. ¿Y qué pasa? Si uno excede una fuerza llamada fuerza crítica, se produce la fractura. ¿Ya? Imagine que es cuando un elástico se estira tanto que se rompe. Entonces al soltarlo ya no vuelve a su forma original. ¿Sí? Entonces, claro, la ley de Hooke se cumple eh, bajo ciertas condiciones que se le llama región elástica. Si nos excedemos de la fuerza crítica, pasamos a la región plástica, que es cuando se deforma el resorte o el elástico que estamos manipulando. ¿Sí? Entonces, si nos pasamos de esta fuerza, pasa que
el resorte se rompe, ¿sí? Así que esa es la ley de Hooke. Aquí creo que alcanzamos a estudiar la fuerza de roce. Yo creo que vamos a ver todo el eje mecánico hoy día. Estamos como abiertos. Entonces, fuerza de roce actúa entre superficies en contacto, oponiéndose a que una superficie se deslice sobre la otra, ¿sí? Y hay dos tipos de roce. Ay, aquí me adelanté un poquito. Bueno, esta fuerza de roce está presente en toda nuestra vida, en la vida cotidiana. Cuando caminamos, cuando andamos en auto, cuando andamos en bicicleta. Siempre, siempre está la fuerza de roce ahí restando energía. No nos podemos librar de ella. ¿Qué características se ha descubierto que tiene esta fuerza de roce? Se opone al movimiento o al movimiento inminente entre superficies en contacto. También es proporcional a la fuerza normal que ejerce sobre un cuerpo, ¿sí? O sea, es siempre proporcional a la normal. Y depende del material, de las superficies en contacto. O sea, depende de qué materiales están en contacto, si va a ser mayor o menor la fuerza de roce. Y también es independiente del área de contacto. Ya eso es antiintuitivo porque uno pensaría que mientras más es el área de contacto, mayor es la fuerza de roce, pero no. El área puede variar y la fuerza de roce se va a mantener intacta porque solo depende de qué materiales están en contacto y de la fuerza normal. Y acá, pero, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce esta fuerza de roce? Si vamos a lo microscópico y hacemos un zoom acá, imaginen que hacemos un zoom a la superficie de la caja en contacto con el suelo. Vamos a ver que hay irregularidades acá. Entonces estas irregularidades como que se enganchan y ahí es donde se produce la fuerza de roce. Aquí matemáticamente podemos expresar la fuerza de roce como el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Ya acá tenemos una expresión matemática para la fuerza de roce. Eh, y eso sería. Acá, ojo que hay un coeficiente estático y un coeficiente cinético. Ya aquí hay dos tipos de fuerza de roce. Uno para cuando las superficies se deslizan entre sí y otro cuando no se deslizan entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un auto está andando normal, la rueda está girando y está haciendo esto. ¿Sí? Este es el pavimento y la rueda hace esto. ¿Sí? Se desliza. Ahí quizás se note mejor. Se desliza. Eso hace. Sí, entonces ese sería un roce estático. ¿En qué caso sería un roce cinético? En caso de que el auto vaya a cierta velocidad, frene y derrape. En ese caso, si el auto derrapa, ahí sería fuerza de roce cinético. Sí, esa es la diferencia. Si hay desplazamiento entre sí, roce cinético. Si no se deslizan entre sí, estático. ¿Sí? Y pasa que el roce estático puede variar y tiene un límite. ¿Sí? Piensen en lo siguiente, si tienen un mueble, no sé, que quieren mover, usted aplica 1 newton, no se mueve, 2 newton, no se mueve. Y llega un punto en que aplica una determinada fuerza, no sé, imagine 4 newton, y ahí se empieza a mover. ¿Sí? Entonces tiene un valor límite la fuerza de roce estático. ¿Sí? Ojo, que el coeficiente siempre es el mismo, ¿sí? Lo que cambia es el valor de la fuerza de roce estático. Y por su parte, la fuerza de roce cinética es siempre la misma, ¿sí? Entonces, eso sería todo lo que entra en mecánica
como avión. Hoy, ¿nos van a pedir calcular la fuerza de roce? Pregunta Fer. Yo lo dudo, porque por experiencia em, se enfoca más a resolución de problemas. ¿Sí? El año pasado entraron muchos ejercicios de aplicación, más no matemáticamente, ¿sí? O sea, más desde lo conceptual, se tenía que manejar el concepto y aplicarlo, más que aplicar grandes fórmulas, ¿sí? Así que ese es el nuevo enfoque. De nada, Flor. De todas formas, la próxima clase vamos a tener un especial ejercitación en PreuCreps, donde vamos a hacer ejercicios de mecánica, ¿ya? Porque pasamos el contenido así, como avión, y next class vamos a tener ejercitación, ¿ya? Así que prepárense, estudien los conceptos, ¿ya? Estudien los conceptos, y la próxima clase vamos a tener una especial ejercitación de mecánica, ¿sí? Así que eso, no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Ah, matemáticas, ¿verdad? He dejado tirado matemática del preu. Es que he estado ocupada en otras cositas y bueno, con lo de la operación, eh, como que se me desordenaron varias cosas. Pero estuve haciendo el taller de ejercitación. Nos fue bien, estuvo Julie en el taller. Sí, muy bueno. Sí, participan harto, así que muy bien. Ay, Julie dice 100% recomendado. Gracias, Julie. Sí, bueno, estuve haciendo ese taller de ejercitación. Seguimos esta semana todo esto. Y bueno, pasando eso, vamos a comenzar por Twitch dando clases gratis y del Preucres la clase mensual que habíamos presupuestado. Ya, así que ya próximamente me estoy recuperando y ya estaremos pronto con las clases de matemáticas. ¿Sí? Por ahora, el taller de ejercitación terminamos esta semana y después ya más adelante conversamos los horarios y todo, que les acomoda más. Eso, ¿sí? Así que prepárese para la clase que viene, el especial ejercitación y eso, ánimo, ánimo. Acá todos damos paz, ¿cierto? Sí, creo que sí, ya. Entonces, nos vemos. Falta tiempo para preparar y eso. Nos vemos. Besitos. Chao, chao. Cuídense también. Bye.